lo queríamos tanto que lo cuidábamos con una fiereza que a ese güey no le puede pasar nada, ¿no? Al viejo. Y traíamos al viejo al pedo, ¿no? Todos lo andábamos cuidando. Hubo una ocasión en la que yendo a Victoria íbamos ahí por pasando, hay una gasolinera, no me acuerdo en qué punto, cómo se llama ese punto, si se llama Baladeces, algo así, antes de salir de Ciudad Díaz Ordaz para entrar a Reynosa. Pues va el convoy a rajamadres, ¿no? Y ya estábamos acostumbrados a que mi general veía algo raro y paraba y nos hacía perseguirlos, ¿no? Y yo recuerdo que vi una troca que pasó a rajamadres a un lado de nosotros y le digo con el que iba de poste, Pedro se llamaba, güey, esos güey son malandros, nos pasaron así en putiza. Y había mucho movimiento, veíamos trocas así o sea, nosotros íbamos en la carretera y veíamos los ejidos o los pueblos que pasábamos y había un buen de movimiento, ¿no? Entonces nos pusimos en alerta. Para no hacerte el cuento largo, íbamos así circulando sobre la carretera con Punta Reynosa. Yo iba en la primer camioneta en la que iba abriendo punta. Y a lo lejos vemos una Escalade blanca afuera de un restaurante, ¿no? Así. Y ya le íbamos pasando por un lado y los morros con los cuernos así de fuera de las ventanas y nos hacen así, ¿no? Y nosotros así íbamos a rajamadre, nosotros así nada más, ¿qué pedo, no? No acabamos ni siquiera de voltearnos a ver, de voltear así, cuando se escucha un disparo hasta atrás, ¿no? Y empezó la madracera. La última unidad, y sí recuerdo quién fue el que empezó el fuego, fuimos nosotros, fue la policía. Esos morritos mamaron, ¿no? Fueron los primeros en caer. Paramos todo el convoy, todas las unidades, un desmadre en los radios, ¿no? Ya no sabíamos ni qué pedo. Se da la vuelta a la unidad y en cuanto se da la vuelta viene otra de regreso, ¿no? Dije, ahora qué pedo, ¿no? Se supone que vamos para allá porque ahí está el fuego concentrándose. Estaba yo lo recuerdo así como que vienen muchos recuerdos vagos, ¿no? Como que trato de recordarlo con vividez y me falla, ¿no? Está en el restaurante y salen una, dos, tres, cuatro trocas, cinco trocas, y nosotros tirando desde arriba, ¿no? Le digo a Pedro, bájate, güey, porque ya nos están tirando. O sea, se sentía que le estaban pegando, porque era una semiblindada, traía la torreta. Vamos a bajarnos, güey, ese güey traía FAL y yo traía un MP15, ¿no? Que es como un M4. Y empezamos a sentir los madrazos. Le digo, bájate, Pedro, y a ese güey se le encasquilla su FAL. Nos bajamos. Para todo esto, yo las trocas las conté, las que salieron del restaurante, porque estaban haciendo, haz de cuenta que un cerco para que saliera el jefe de plaza. Vimos salir, antes de bajarnos de la troca, cabrones como no tienes, no los podías ni contar, güey. No los podías ni contar, eran un chingo de cabrones los que salían armados y no sabías ni a quién, o sea, cada quien estaba agarrando chambelán, ¿no? Nos bajamos de la troca y empezamos a hacer fuego ya de abajo, ¿no? Me acuerdo que había el mando de mi unidad, Roberto, era un sargento segundo de infantería retirado. Se baja y me dice, no me vayas a tirar, chute. Yo estoy atrás de él, le digo, no, comando, usted dele. Y estábamos tire y tire, no estábamos también conscientes de nuestro entorno. Y yo recuerdo que había un güey que les estaba gritando a los malandros, por acá, rompan por acá, ¿qué es? O sea, estaba gritándole, alguien les ordenaba. Y yo recuerdo que veía el cerco de trocas y se le saliendo trocas para la brecha, ¿no? Se fue, el jefe de plaza se peló. Los que se quedaron ahí, el pedo que nos dio en la madre fue que nos separamos. Mi general agarró y se fue rumbo a Camargo a perseguir unas trocas. Y atrás de él se fue una de la escolta. O sea, iban dos camionetas. Nos quedamos dos trocas ahí en el punto del restaurante donde fue todo el pedo, ahí en donde inició todo. Y en lugar de, o sea, nosotros nos arrimamos a una de las unidades para darle apoyo y la unidad se va de reversa, ¿no? O sea, ahí estaban como que sintiendo que se los iba a cargar Krusty. Y en lugar de quedarnos juntos, una se repliega, ¿no? Y nosotros nos quedamos a donde estaba la otra. Empezamos a hacer fuego, te digo que se baja Roberto, y de repente pues, empezamos a sentir que ya no estaban dando a las trocas los madrazos, no estaban pegando con madre estos güeyes. Yo volteo a ver a Roberto y se pone rodilla en tierra, ¿no? Yo creo que porque él sentía que yo a lo mejor le iba a tirar o no sé. Yo recuerdo que yo estaba en la llanta trasera de la troca y me asomaba y tiraba y luego tiraba hacia el otro lado. O sea, estábamos, si tratamos de hacer como que una comparación, no sé si has visto esta película de La caída del halcón negro, que están defendiendo el helicóptero de un lado o de otro, así se sintió, cabrón.
O sea, sentíamos que estaban tirándonos machín porque estaban pegándole al piso a las trocas. Y en ese momento no lo pensé, pero, o sea, no nos pasó nada, ¿no? En ese momento. Yo estaba enfocado en lo mío, ¿no? Yo veía las cabecitas moviéndose, yo veía los destellos, escuchaba las voces. Y hubo un momento en el que me entró el pánico, ¿no? Volteo a ver a Roberto y de repente Roberto se desvanece. Le dan, a Roberto le pegan un madrazo aquí que le bajó por todo el estómago. Le dan a Roberto y cae. Y yo cuando lo veo caer, recuerdo que me quedé así, viéndolo, no sé cuánto tiempo, cara. No te puedo decir un segundo o dos, pero recuerdo que bajé mi arma y me le quedo viendo a Roberto y cuando lo veo, en su brazo le entra otro madrazo. ¡Pum! Le sale despedorrado aquí el del otro lado. Ese güey todavía vive ese cabrón. Yo cuando veo eso me quedo así como que choqueado, ¿no? ¿Qué pedo? Y había a Zariel, otro cabrón que estaba atrás de mí con Galil, estaba tirando ráfaga y la chingada. Vámonos, chute, y nos van a chingar. Yo agarré a Roberto de la fajilla, lo agarré y lo traté de arrastrar de la fajilla de atrás, porque estaba tirado boca abajo. Y lo empiezo a agarrar, ¿no? Pinche madrazo aquí en el brazo, o sea, fue algo que todavía lo recuerdo y digo, ay, la verdad. Y lo estoy jalando y ya, o sea, el cuerpo ya no me dio leche a mí para jalar. Y lo agarré de las piernas, cabrón. Y lo empiezo a jalar de las piernas y empiezo a ver el charcote de sangre. Y empiezo a ver que los plomazos están tocando ahí en el piso. Y la neta, hermano, yo pensé que se había muerto. Yo lo dejé ahí. Ahí hasta donde lo pude arrastrar, ahí lo dejé. Me dijo Azariel, vámonos, cabrón, vámonos. Entonces agarramos, nos damos la vuelta y nos metemos a un taller de trailers que había ahí seguidito de la camioneta. Yo me acuerdo que brinqué una cerca, cabrón, y yo sentía como el siseo de las balas. Y pegaban en los árboles. No sé, Dios tuvo una gracia cabrona de nosotros. Nos metemos al taller y ahí nos parapetamos, ¿no? Los vatos tomaron una ventaja cabrona porque nos separamos como unos 100 metros unidad de unidad. Si hubiéramos quedado juntos a lo mejor hubiera sido otro cantar. Pues nosotros estábamos tratando de defender la posición. Yo traía 6 cargadores acá, traía una pechera 511 y unos cargadores acá en mi cinturón, ¿no? Y más el que traía en el arma. Ya nada más me quedaban completos 3 cargadores, ya había evacuado los demás. Y yo me acuerdo que estaba abajo de un tráiler y los escuchábamos reír. O sea, los vatos estaban riéndose, tirando con barres, nos aventaban granadas y ánimo delincuencia. Y no, gritaban un chingo. Yo estaba culeado, cabrón. O sea, sentíamos que íbamos a quedar. Volteó a ver un compañero hablando con su familia, hasta aquí llegué y despidiéndose. O sea, ese fue para mí el más cruento, el más cabrón que he tenido en toda mi carrera. Ese fue. Estuvimos como 45 minutos ahí de fuego. No se metían porque estábamos en el taller donde estábamos era como que un callejoncito para dar a la entrada y estábamos esperando a que se metieran y ahí iban a quedar, ¿no? Pero escuchábamos que había pasos por detrás, ¿no? De la brecha del terreno y unos estaban volteando hacia atrás, ¿no? O sea, fue un momento que, o sea, el miedo era cabrón en todos, ¿no? Queríamos asomarnos y no podíamos porque los árboles los estaban trozando de tanto plomazo que le estaban metiendo a la casa, ¿no? Le pegaban a los árboles, le pegaban a las ventanas, al tráiler, o sea, y nosotros abajo del tráiler esperando que entraran, ¿no? Estaban en esa orilla de carretera y yo me acuerdo que pasaba una troca roja, abrían la ventanilla, sacaban el barrel, pum, 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 y la cerraban y se iban en reverso otra vez, llegaba una troca blanca, abría la ventanilla, pum, 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 o sea, Tendidos. nos estaban presionando machín. Pasa que de repente vemos a Roberto abajo del tráiler. Traía un Matra, Roberto. Y estaba hablando por Matra. Solicitamos apoyo, estamos aquí. Roberto, el que te digo el que le dieron en los plomazos. El que dijiste que Yo pensé que ya estaba muerto, cabrón. Yo lo veo abajo del tráiler y dije, cabrón, aquí está Roberto, ¿no? Estaba pidiendo apoyo con el Matra porque él era mando de la unidad, traía un radio Matra portátil. Para no hacerte el cuento largo, los primeros en llegar fue la Marina en helicóptero. Cuando llegó el helicóptero, fue así como o sea, paz, ¿no? De que hoy no morimos. Llegó el helicóptero de la Marina, no sé qué unidad era, pero yo le agradezco a Dios por esos cabrones que llegaron. Y le empezaron a tirar a los malandros desde arriba. Pum, 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 pum. Y después empezó a llegar la estatal, fueron los primeros en llegar, policía estatal, un grupo especial que llegó. Y los de la coordinación de Reynosa, los de Camargo, pero tardaron en llegar. El enfrentamiento supuestamente oficialmente duró 45 minutos.
O sea, a mí se me hicieron eternos, cabrón. No podían llegar porque les aventaban ponchallantas de un lado y de otro y no, o sea, para no poncharse paraban, recogían las ponchallantas y a seguirle, ¿no? Tardaron mucho en llegar los de tierra, los primeros en llegar fueron los que llegaron por aire. Y llegaron porque mi general estaba ahí. Yo escuché por el Matra, ya van por mi general el helicóptero. Y Peña, que era uno de los mandos de mi general, de su escolta, mi general, ¿qué? Nosotros estamos aquí rodeados. O sea, el general no sabíamos nada de él porque se había ido y no sabíamos si lo habían fumado, si qué le había pasado, no sabíamos nada, ¿no? En ese momento. Llega el helicóptero en la marina, todo esto, y ya nos levantamos. Yo dije, ya acabó, ¿no? Trocas, cuerpos por todos lados, y llegan los de Reynosa. Ves que te había dicho antes que esta historia empieza en Reynosa. Ajá. Llegan los de la escolta del coronel. Súbete, chute, vámonos, vamos a ir a Camargo, ¿no? Yo ya no quería ir, carnal, te lo juro, ya no quería ir. Yo dije, no, ya no quiero ir, cabrón, ¿no? Dentro de mí ya no te subas, güey, ¿no? Y vámonos, un güey que había sido de un grupo anfibio de fuerzas especiales, el gafe le decíamos al cuate, y uno había sido gafe. Súbete, güey, súbete. Sí, ahí me subo, ¿no? Como mi culencia me dejó, me subí. Y nos fuimos para Camargo, cabrón. Y a medio camino nos encontramos la camioneta del general y su escolta. Y otros cuerpecillos ahí tirados, ¿no? Mi general se quedó ahí, se trenzó con otros güeyes. Y ya informamos que mi general estaba bien, que estaba todo chingón. Bien, ¿no? Ya nos regresamos, cada quien sube a sus unidades y vamos al punto donde fue todo el show. Estuvimos cazándolos, trocas en canales, trocas abandonadas en brechas. O sea, fue un despapalle cabrón. O sea, sí hicieron cacería en ese momento. En ese momento sí estábamos todos bien prendidos, ¿no? No sabíamos los resultados de la acción porque los compañeros que resultaron heridos se los llevaron así a un hospital que se llama Muguerza en Reynosa, que es un hospital privado, y ahí llevaban a la mayoría de compañeros que resultaban heridos por arma de fuego porque pues, era un buen hospital. Total, nos subimos a las camionetas, le seguimos con la cacería, encontramos camionetas, armamento y radios, y en eso pues yo agarré un radio malandro de los de la frecuencia y estaba hablando el jefe de plaza. Vénganse a jalar con nosotros, que no sé qué, pinches guangos, y nos empezó a echar ahí cacayatas, ¿no? Y ya nos dice mi general, ya, córtensela ya, llévense los radios, llévense lo que traemos, nos vamos a ir a Reynosa a poner a disposición, ¿no? Ya pues todo estaba controlado, ya estaba Serena, policía militar, ¿no? Ya todo estaba bien, ¿no? O sea, estaba tenso el pedo, pero ya estábamos ahí seguros. Llegamos en la noche a la FGR de Reynosa y ahí fue donde yo escuché los resultados. Habían sido 12 delincuentes abatidos, más de 20 armas decomisadas, entre ellas un Barrett, granadas, había como unas 6, 8 granadas, camionetas, y había unos secuestrados cuando yo recuerdo que salió gente del restaurante, salieron unos güeyes encuerados, traían unos güeyes encuerados encerrados en el baño. ¿Qué le estaban haciendo? No sé. O sea, llegamos en el momento en el que estaban torturando a alguien en los baños, esos güeyes, y llegamos al mero pedo, ¿no? O sea, si el compañero no le dispara a los cuates que nos hicieron así con la escalera, no pasa nada, nos seguimos derecho y nadie informa, ¿no? A lo mejor, porque sabíamos que el general nos iba a regresar sí o sí. Ya ponemos a disposición, nos tardamos como 2 días en poner a disposición, regresamos a Nuevo Laredo, pero le ordenan a mi general, ¿sabes qué? Regrésate por dentro de Tamaulipas y entra a Nuevo León. O sea, salimos por Victoria y luego a Villa de Casas y luego Linares y dimos toda la vuelta para salir a Nuevo Laredo para no pasar otra vez por la ribereña, que fue donde nos habíamos agarrado. Ya traía la amenaza más fuerte mi general. Cuando vamos entrando a Linares, yo recuerdo bien, y esto reconozco indisciplina mía, yo traía la pieza del Barrett a cargo, ¿no? Lo traía aquí recargado y traía el celular así. Dije, no, pues ya estamos en Linares, ¿qué nos va a pasar, no? Traía mi teléfono y que nos rafaguean con ametralladora de unos naranjales, ¿no? Hasta solté el teléfono, agarré el Barrett como pude y traté de darme vuelta, pero pues no pude, ¿no? Porque no nos están tirando de acá, eran como a nuestras 7, 8 más o menos. Se para el convoy y yo bajo la pieza, el Barrett se encastraba con un tubo metálico, yo lo agarro, lo bajo. Y ya abajo empiezo a tirarles con el Barrett, ¿no? No vimos nada. Sí escuchábamos de dónde venían los disparos, pero yo tiré con el Barrett. Santo remedio. Tiré como 3 madrazos con el Barrett y las ametralladoras dejaron de oírse. En eso mi general atraviesa su tajo enfrente de nosotros para cubrirnos, yo supongo, porque pues estaba blindada. Y dejaron de escucharse los disparos, ¿no? De aquel lado. Nosotros seguíamos tirando a rajamadre ya los naranjales.
Llega Fuerza Civil de Nuevo León, llega la ministerial. Bueno, ahí nos quedamos hasta las 4 de la mañana. A tu servidor me tomaron foto de la policía ministerial porque disparé con un arma de calibre 50 en territorio de Nuevo León, ¿no? ¿Y quién traía el 50? O sea, allá la policía de Nuevo León, pues en ese tiempo no traían más que las armas, que los R's y los fusiles Beretta que traían antes, ¿no? Y nosotros con el Barrett, pues esos güeyes se quedan así como, ¿y estos güeyes qué pedo, no? ¿Por qué traen Barrett estos policías? Total, nos iban a poner a exposición, pero pues ahí habló mi general, hubo parito. Y nada más me tomaron foto, se tomaron foto a los casquillos del Barret y vámonos a Nuevo Laredo. Llegamos a Laredo como eso de las, eran 4, 5, como a las 7:30, 8 de la mañana, no recuerdo bien. Y ya, pues, todo relax en el hotel. Mi general, después de todo esto que había pasado con el jefe de plaza, la puesta a disposición, o sea, todo esto te estoy hablando de un lapso de 5 o 7 días. Ya llegamos al hotel, nos dio franquicia de 10 días, ¿no? Chavos, felicidades, muchas gracias, y que no sé qué. ¿Ninguna baja de ustedes? De nosotros hubo Roberto, que le dieron aquí, le entró por acá y le bajó el estómago, estuvo en coma una semana. A la fecha, pues él está pensionado por la policía, él ya no puede volver a trabajar. Hubo otro de San Luis, no recuerdo su nombre. Este cuate fue de los más afectados, aparte de Roberto, porque es algo que le platico a la banda cuando les digo que si tienen contacto con el enemigo y van en la batea o en la caja, no se queden arriba, porque este cuate se quedó mucho tiempo arriba y le pegaron en la rodilla con un Panther 308 que traían los malandros. Che rodilla, o sea, cuando yo lo vi que lo subieron a la camioneta, su pierna estaba unida a su cuerpo porque la bota estaba fajada al pantalón. Si, la pierna estaba así colgándole. O sea, si la bota no estaba fajada, la pinche pierna se queda tirada por ahí. Ese güey terminó usando un zapato ortopédico porque le restauraron ahí la pierna, pero pues ya no pudo trabajar ese güey nunca más, ¿no? Un capitán, que era el que andaba con la escolta de mi general, le pegaron en la espalda porque no traía la placa del chaleco. Otro chofer, no recuerdo su nombre, traía como 20 cargadores, ni uno usó, cabrón. Se dio la vuelta al bajar de la unidad, le pegaron en la espalda y olvídate, o sea, ahí quedó, ¿no? Ahí quedó. Fueron 4 heridos, 2 de gravedad y esos de la espalda que pues sí sobrevivieron, o sea, no tuvieron secuelas graves. Y bueno, llegamos a Laredo. Y felicitaciones aquí, felicitaciones allá, chicos, chavos, chido, todo esto. Les doy 10 días de franquicia. Nos vamos cada quien a su destino. Yo vivía en Monterrey en ese entonces. Ya llego. Y como a los 3 días me despierto en la mañana y me dice la chava con la que andaba en ese entonces, oye, ¿no es ese que está en las noticias con el jefe para el que tú trabajabas? Y ya me voy a ver las noticias, pues ya habían matado a mi general, cabrón. Ahí en Nuevo León. En Nuevo León, tú lo puedes checar en Google, donde mataron a mi general. ¿Lo emboscaron? Él usaba un Suru, 90 y tantos, según él, para irse franco bajita el agua. Pero fíjate, saliendo del hotel, se iba toda la escolta atrás de él. O sea, pues los malandros que andaban halconeando y los policías que andaban también en la nómina, porque pues andaban muchos en la nómina, nos halconeaban que andaba ese güey en el Suru, ¿no? Salen del Suru, lo escoltábamos hasta Vallecillo, ¿sí era Vallecillo? Eran los límites de Nuevo León y Tamaulipas. Terminaba Tamaulipas y él se iba solito en su Suru. Y yo creo que este señor agarró tanta confianza cuando nos manda francos, siempre se iba con uno de la escolta, armado. Y esa vez se había ido con su esposa nada más. Nos vamos Franco todos, se va Franco él, lo dejan ahí en frontera, se va en su Suru, lo van siguiendo los malandros que ya tenían gente acá y gente de este lado. Lo emboscan, él se da cuenta, pide apoyo, creo que esto fue un sábado y se fueron enterando hasta el lunes, me parece, fueron 2 días después, o sea, pasó mucho tiempo para que recuperaran el vehículo y todo. Quedó en una brecha mi general, para no hacerte el cuento largo, lo mataron junto a su esposa, murió luchando, cabrón, porque el señor traía la escopeta en la mano. Él siempre traía su escopeta y su Beretta. Pues el señor murió luchando, su esposa murió acostada junto a él, yo creo que, no sé, querían cubrirse porque el señor está su esposa, el cuerpecito de su esposa y él está así como que cubriéndola, ¿no? Y el cuate con la escopeta, o sea, mi general murió luchando, ¿no? Esos güeyes que lo mataron por taquilla y todos esos cabrones del CDN,
Pues después ya los anduvimos buscando nosotros por parte del grupo de reacción, ¿no? El grupo especial. Esos güeyes después cayeron, pero pues ya fue en otros enfrentamientos, ¿no? Cuando pasa todo esto de mi general, a todos nos concentran. A Nuevo Laredo, no a la capital, a Nuevo Laredo. Todos a Nuevo Laredo de regreso. Pues todos andábamos agüitados porque ya habían matado a mi general, ¿no? Y nadie estuvo presente. O sea, éramos 28 cabrones que pudimos haber hecho algo ahí y murió solo, cabrón. Murió al lado de su mujer, luchando y lo que quieras, pero murió solo. Llegamos a Nuevo Laredo, llega el grupo de investigación, presten celulares, presten armas, todos encerrados en los cuartos. Y ahí nos tuvieron como 3-4 días, cabrón. Lo que hacían las investigaciones. Porque los primeros sospechosos... Pues sí, sus escoltas. Porque han de haber pensado que ustedes los han de haber como puesto. Nos fuimos francos, dijeron, estos güeyes son los primeros sospechosos, ¿no? Sí hubo policías envueltos en haberlo puesto, pero no de la escolta. Eran de la coordinación de Nuevo Laredo, ¿no? Van a hacerte el cuento largo, nos revisan celulares, mensajes, esto, lo otro, y nos los devuelven como a los 3 días, ¿no? No podíamos salir a trabajar, nada, o sea, estábamos encerrados en el hotel. Nos sentíamos como que prisioneros, ¿no? Nos sentíamos también a la vez culpables porque pues no hicimos nada, no pudimos hacer nada. Sí, ese sentimiento de culpa que tal vez por cómo los trató, por la calidad de persona que fue, y al final de cuentas, como tú dices, pues murió solo, entre comillas, porque pues digo, ya yo siento que tal vez, digo, no, lo voy a ver desde un lado pues, un poquito crudo, pues murió con la persona que amaba y pues murió a lo mejor, pues como dicen, si muero, que sea detonando. Murió peleando, estos culeros que lo mataron una vez que ya estaban pues muertos, llegaron y todavía les dispararon con la escopeta de mi general en la cara a él y a su esposa, a los dos. Pues todos estábamos bien calientes, todos queríamos chingarlos, ¿no? Y teníamos el coraje de que no estuvimos ahí, y teníamos el coraje de que pensaran que nosotros tuvimos que haber visto con eso, ¿no? Yo sí estaba bien agüitado, hermano. Yo me sentía con mucho coraje, con mucha impotencia. Acompañamos a su hijo hubo un permiso especial para que anduviéramos en las patrullas escoltando al chavo en Monterrey, en el sepelio, en todo lo que se tuvo que hacer ahí con el hijo de mi general y la gente que él traía. Terminando esa comisión con su hijo, llegamos a Victoria y cada quien le dio un destino nuevo.